Me llamo don Teodoro Valdés. Tengo 64 años y la vida me enseñó dos cosas: que el café de olla calma el alma y que el silencio es el mejor escondite del mal. Ayer por la tarde mi yerno, Ramiro Salgado, apareció sin avisar, con mi nieta Alma agarrada de la mano y la prisa metida en los ojos. Dijo que sería solo por una noche. Dejó una mochila vieja en mi patio y salió como quien huye de su propia sombra. Yo lo vi de frente y entendí algo que uno aprende con los años. Cuando un hombre evita mirarte a los ojos es porque la verdad le quema. No soy héroe ni policía. Soy un maestro jubilado que cuida su casa, riega los nopalitos y guarda un altar con la foto de su hija. Pero ayer me hicieron algo que no voy a olvidar. Me usaron como muro para esconder un secreto. Ramiro se inclinó sobre Alma y, creyendo que yo no lo escuchaba, le susurró: «Pórtate bien. No digas nada». Esa frase no fue para ella, fue para mí. Fue una mordaza colocada a distancia, una amenaza envuelta en tono de padre. La noche pasó inquieta y amanecí antes que el gallo. Puse a hervir canela y piloncillo, ese ritual que me recuerda que sigo de pie. El reloj de pared, con sus manecillas chuecas, marcaba las 6 cuando serví 2 platos de huevo y un jarro de leche tibia para la niña. La luz nueva se acomodó en la mesa de madera y pensé que, si el día empezaba manso, quizá también terminaría así. No sabía que un susurro me partiría la vida en un antes y un después. Alma llegó a la mesa con la muñeca de trapo apretada al pecho. Tenía los ojos hinchados de no dormir y la boca hecha un nudo. «Buenos días, mi niña», le dije con la voz más suave que encontré. Acomodé su plato, acerqué la taza, esperé. Los abuelos aprendemos a escuchar lo que no se dice. El silencio, el temblor de una mano, la mirada clavada en ninguna parte. Todo gritaba que algo estaba mal. Primero intenté las cosas fáciles, un chistecito, una caricatura, una rebanada de bolillo dorado en el comal. Nada funcionó. Entonces me quedé quieto, como cuando uno espera que el agua deje de moverse para ver el fondo del pozo. Fue allí cuando Alma levantó los ojos y, casi sin abrir la boca, me susurró: «Abuelo, papá dijo que no te cuente lo que vi en casa». No me temblaron las manos por la edad, sino por lo que entendí en ese instante. Me estaban pidiendo que eligiera entre la comodidad del «no te metas» y el deber de los que ya han vivido suficiente para saber que callar también es una forma de traicionar. Dejé la cuchara sobre el mantel para no asustarla, le toqué el hombro y dije despacio: «Aquí no hay secretos que te hagan daño. Puedes decirme todo». Ella cerró los ojos y 2 lágrimas le hicieron brillar las pestañas. «Hay una niña abajo en el sótano. Llora mucho. Dice que le duelen las manos». La palabra sótano se quedó flotando como una puerta que alguien acababa de señalarme, y por primera vez en mucho tiempo sentí el golpe de la ira limpia. No la que destruye, sino la que empuja a proteger. Miré el periódico arrugado que había dejado sobre la mesa. En la primera plana estaba la foto de una niña desaparecida. Ojos grandes, cabello oscuro. Nombre: Daniela. El corazón me dio un vuelco. No soy adivino, pero cuando las piezas empiezan a encajar solas, uno entiende que Dios también habla por medio de coincidencias. Apreté la mano de Alma. «Gracias por decírmelo, mi cielo». «Te creo», le dije. No prometí venganzas ni grité amenazas. Prometí algo más difícil: paciencia para reunir pruebas y valor para no soltarla. Porque sé cómo funciona el mundo. Las palabras de un viejo y el susurro de una niña a veces no alcanzan. Pero también sé que un susurro puede abrir la puerta más pesada si empujas en el punto exacto. Por eso estoy aquí, hablándote a ti que me escuchas al otro lado de la pantalla. Mi yerno dejó a mi nieta de 5 años en mi casa. Al día siguiente, ella susurró: «Abuelo, papá dijo que no te cuente lo que vi en casa». Su respuesta me hizo llamar a la policía. Promesa. Vas a ver cómo ese susurro destapó una trampilla. Iluminó un sótano y salvó una vida. Cuéntame desde qué ciudad me ves y suscríbete. El momento del sótano te va a helar la sangre. Mi nombre es don Teodoro Valdés. Nací en un barrio donde las casas eran de adobe y las promesas de los hombres se firmaban con un apretón de manos. Fui maestro de secundaria durante 40 años. Enseñé a decenas de generaciones a leer, escribir y respetar su palabra.
Hoy, ya jubilado, mis días transcurren tranquilos entre mis libros de historia, mis macetas de bugambilias y las visitas de mi nieta Alma, la única que todavía ilumina esta casa silenciosa. Pero esa mañana, lo que me dijo en la mesa rompió mi paz de golpe. Desde que mi hija murió hace 3 años, Alma es mi razón de seguir respirando. Su sonrisa me recuerda a su madre, y su manera de preguntar todo me recuerda a mí cuando empezaba a dar clases. Siempre pensé que mi deber era protegerla de los golpes de la vida, de la pobreza, de la tristeza. Nunca imaginé que un día tendría que protegerla de su propio padre. Mi yerno, Ramiro, nunca me inspiró confianza. Su manera de mirar siempre esquiva. Su risa cargada de soberbia. Su andar con prisa de quien esconde algo. Más de una vez lo vi llegar a la casa con olor a alcohol y ropa arrugada. Y más de una vez me contuve de decirle lo que pensaba por no preocupar a Alma. Pero la frase que ella me susurró esa mañana fue la confirmación de que no era solo intuición. Había algo oscuro en su hogar. Mientras revolvía el café con la cuchara, pensé en mi hija. Me pregunté qué hubiera hecho ella al escuchar esas palabras. Papá dijo que no te cuente lo que vi en casa. Sentí el mismo escalofrío que recorría mi espalda cada vez que, en la escuela, un alumno me pedía hablar a solas para contarme de golpes, abusos o hambre. Esos secretos que nadie quiere escuchar, pero que cuando se dicen, obligan a actuar. El eco de ese pasado me hizo decidir en el acto que no iba a dejar que la voz de Alma quedara enterrada en el miedo. La experiencia me enseñó que, aunque los niños hablen en susurros, la verdad que cargan suele ser un grito. Y ese grito, si se ignora, se convierte en cadena. Yo no iba a ser cómplice de ese silencio. Terminé mi café de un trago, sentí el calor quemándome la garganta, como si me recordara que estaba vivo, que aún podía luchar. Vi el periódico sobre la mesa, con esa foto de la niña desaparecida en primera plana. Fue como si Dios me pusiera frente a 2 caminos, mirar a otro lado o abrir los ojos de una vez. Y yo ya estaba harto de cerrar los ojos. No soy policía, no soy juez, pero sé leer las almas de los niños. Y lo que vi en Alma era terror contenido, miedo heredado, un miedo que no le corresponde a una niña de 5 años. Un miedo que, si no se arranca de raíz, se convierte en costumbre. Y las costumbres de dolor son las más difíciles de olvidar. Apreté sus manitas y le dije, «Aquí no hay secretos que te dañen, Alma. Puedes confiar en mí». Sus ojos se iluminaron por un instante, como si hubiera encontrado un rincón seguro en medio de la tormenta. Esa chispa me bastó para comprender que mi deber de abuelo apenas empezaba. No era cuestión de esperar, era cuestión de actuar. Respiré hondo, me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana. El sol apenas entraba por las cortinas raídas, pero iluminaba justo el altar con la foto de mi hija. En ese instante supe que no estaba solo. Sentí su presencia empujándome a no rendirme. Ella también habría hecho lo imposible por salvar a otra niña. Ella me daba la fuerza que necesitaba. Te lo prometo, a ti que me estás escuchando ahora. Esa mañana juré que el susurro de mi nieta no quedaría sin respuesta. Juré que, aunque tuviera que enfrentar a mi propio yerno, aunque los vecinos me llamaran loco o exagerado, llegaría hasta el fondo. Porque lo que Alma me confió no era solo un secreto de familia. Era una llave hacia un sótano que nadie quería abrir. Esa tarde, mientras barría las hojas secas que el viento había amontonado en el patio, escuché el rugido de un motor viejo entrando en la calle. Alcé la vista y vi un pick-up azul detenerse justo frente a mi portón. El sol caía abajo, pintando de naranja las láminas oxidadas, y el reflejo de los faros me cegó un instante. Cuando mis ojos se acostumbraron, reconocí la silueta. Ramiro, mi yerno. El hombre al que nunca invité del todo a mi casa, pero que entraba como dueño de todo por ser padre de mi nieta. Se bajó del vehículo con un movimiento brusco, la camisa arrugada, la barba de 2 días y los ojos nerviosos, moviéndose de un lado a otro como un animal perseguido. En el asiento trasero distinguía a Alma, mi nieta, con su muñeca de trapo apretada contra el pecho. Sus ojos estaban apagados, ojerosos, como si hubiera llorado la noche entera. Al sentir mi mirada, bajó la cabeza y se escondió detrás de la muñeca, como quien teme ser descubierto. Ramiro abrió de golpe la puerta trasera y casi arrastró a la niña hacia afuera.
La mochila escolar, desgastada y parchada, cayó en mis manos sin que él siquiera me mirara a los ojos. «¿Qué pasa, Ramiro?», le pregunté, sintiendo ya la inquietud treparme por la espalda. Él respondió rápido, atropellado. «Tengo que salir de viaje de trabajo. Solo será una noche». Lo dijo como quien repite una mentira ensayada, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Mientras hablaba, no dejaba de mirar hacia el final de la calle, como si esperara que alguien apareciera de un momento a otro. El ruido de una motocicleta le hizo girar de golpe la cabeza. Los músculos de su cuello tensos, la respiración agitada. En ese instante entendí que no era un viaje común. Ese hombre huía de algo o de alguien. «Mañana al amanecer vuelvo», repitió, 1, 2, 3 veces, como si mi silencio lo estuviera enjuiciando. Yo me limité a sostener la mochila y observarlo. Su cuerpo entero era un manojo de nervios. Los dedos temblaban mientras revisaba la hora en el celular, los hombros encogidos como si llevara un peso invisible. En ese temblor se escondía algo más que cansancio, se escondía culpa. Lo invité a pasar a cenar. Era costumbre de esta casa ofrecer un plato caliente, aunque fuera al enemigo, pero Ramiro negó con un gesto brusco. No se movió del escalón. Seguía allí, revisando el teléfono como si estuviera midiendo cada segundo. Entonces se inclinó hacia Alma y en un susurro apenas audible le dijo: «Pórtate bien. No digas nada. ¿Entiendes?». Yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Mis años me han robado muchas cosas, pero no el oído. Esa orden no era para tranquilizarla. Era una advertencia, una orden de silencio. Alzó la vista y me miró de golpe, con un destello duro, amenazante. Fue una mirada que me atravesó como un cuchillo helado. «Sé que escuchaste, pero no te metas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé a la niña de la mano y la conduje hacia adentro. Su piel estaba fría. Sus dedos pequeños se aferraban a los míos con una fuerza desesperada, como si yo fuera la única orilla segura en un mar de tormenta. No dije nada. Sabía que cada palabra podía volverse un arma. Pero mi silencio fue un juramento. No dejaría que esa advertencia quedara sin respuesta. Detrás de mí escuché el motor del pick-up rugir con violencia. El vehículo se alejó a toda velocidad, tragado por la penumbra de la calle. El eco metálico de ese motor quedó suspendido en el aire, como si la colonia misma hubiera retenido la respiración. Cerré el portón con fuerza, corrí el cerrojo y me giré hacia Alma, que seguía abrazando su muñeca como si le fuera la vida en ello. La senté en la mesa, serví el caldo de pollo que aún burbujeaba en la olla y traté de sonreír. Ella apenas probó un par de sorbos, la mirada fija en el líquido, sin brillo. Encendí la televisión y puse caricaturas para distraerla, pero su cuerpo se encogió en el sillón, inmóvil, con la muñeca chirriando en cada abrazo. Yo la observé en silencio y comprendí lo que Ramiro había intentado: dejar en mi casa un secreto demasiado pesado para una niña. Lo que aún no sabía era que ese secreto nos iba a arrastrar a un sótano donde la verdad ya no podía esconderse. Esa noche, la casa que siempre me había dado calma se convirtió en un escenario de presagios. Preparé la cama para Alma en la habitación que fue de su madre. Tendí las sábanas limpias, puse su muñeca sobre la almohada y encendí una lámpara tenue para espantar la oscuridad. Quise que se sintiera segura. Pero sus ojos seguían inquietos, como si detrás de las paredes hubiera sombras que yo no alcanzaba a ver. La cena quedó intacta sobre la mesa. Apenas mordisqueó un pedazo de pan y bebió medio vaso de leche. Yo fingí normalidad, pero dentro de mí cada gesto suyo era un grito. Los niños, cuando callan, dicen más que cuando hablan. Su silencio era un eco que se colaba por todos los rincones de la casa. Intenté distraerla con historias de cuando su madre era pequeña. Le conté cómo jugaba a las escondidas con los vecinos, cómo corría descalza en los charcos de lluvia, cómo siempre llegaba a casa con las rodillas raspadas y una sonrisa. Alma sonrió apenas un instante, pero enseguida bajó la cabeza, como si se sintiera culpable por permitirse un segundo de alegría. La arropé y me quedé un rato sentado a su lado. Su respiración era entrecortada, no propia del sueño. Cada tanto, sus manitas se apretaban alrededor de la muñeca como si la protegiera de algo invisible. «Duerme tranquila, aquí no te pasará nada», le susurré, pero su cuerpo se estremeció con un leve sollozo.
Me fui a mi cuarto, pero dejé la puerta entreabierta. El silencio de la casa era tan espeso que cada crujido del techo me parecía un lamento. El viento golpeaba el portón de metal, produciendo un chirrido áspero que me hizo pensar en barrotes. Encendí una vela junto a la foto de mi hija y le pedí, como quien pide al cielo, que me diera fuerzas para entender lo que estaba pasando. Cerca de la medianoche escuché pasos pequeños en el pasillo. Me incorporé y encontré a Alma parada en la entrada, con los ojos grandes, brillantes por las lágrimas. No traía su muñeca, solo sus manos temblando. «Abuelo, no puedo dormir», murmuró. La tomé de la mano y la llevé de regreso a su cuarto, con paciencia, tratando de calmarla. La acosté de nuevo, pero esta vez ella se aferró a mi brazo y me dijo, «¿Puedes quedarte aquí un rato?» Asentí, me senté en la orilla de la cama y apagué la luz. El cuarto quedó en penumbras, solo iluminado por la lámpara del pasillo. En ese silencio su voz salió como un hilo que apenas se sostenía. «Es que escucho los llantos. Como cuando papá cierra la puerta del sótano». Sentí un frío recorrerme la espalda. Le acaricié el cabello y le pregunté suavemente, «¿Qué viste, Alma?» Ella escondió la cara en la almohada como si temiera que las paredes pudieran escucharla. Con voz apagada dijo, «Hay una niña. Está abajo. Y llora todo el tiempo. Dice que le duelen las manos». Mi corazón dio un vuelco. No era una imaginación, no era un juego infantil. Era un recuerdo demasiado nítido. Recordé el periódico de esa mañana, con el rostro de Daniela, la niña desaparecida. Las piezas empezaban a encajar solas, y el peso de esa revelación cayó sobre mí como una losa. Esa noche no dormí. Me quedé vigilando la puerta, con el oído atento y la mente trabajando a toda velocidad. Sabía que lo que mi nieta había confesado no podía quedarse guardado. El susurro de una niña era, en realidad, una alarma ensordecedora, y yo, un viejo maestro jubilado, estaba a punto de convertirme en el único guardián de una verdad que podía romper familias y salvar una vida. El amanecer llegó, sin que yo hubiera cerrado los ojos. Encendí el fogón y puse a calentar la olla con canela y piloncillo, el café de olla que tantas veces compartí con mi hija cuando era niña. El aroma llenó la cocina, pero ese día no tuvo el mismo consuelo de siempre. Era como si el aire estuviera contaminado por el recuerdo de las palabras de Alma la noche anterior. «Hay una niña». En el sótano puse la mesa con esmero, intentando que todo pareciera normal. Huevos estrellados, tortillas calientes envueltas en un trapo, el jarro de leche tibia para Alma. Ella bajó de su cuarto despacio, con la muñeca de trapo en brazos y los pies arrastrando las chanclas. Su cabello enredado y su rostro pálido me decían que no había dormido nada. Traté de sonreírle, pero al verla tan frágil, tan pequeña en esa silla de madera, me dolió el alma. «Ven, hija, siéntate conmigo. Hoy desayunamos juntos como siempre», le dije con un tono que buscaba darle seguridad. Ella me miró de reojo como pidiendo permiso para hablar. Sabía que lo que guardaba en su corazón le pesaba como una piedra. Le serví la leche y la vi jugar con el borde del jarro, sin beber. Sus ojos estaban clavados en el mantel de cuadros azules, como si buscara allí una salida. El silencio se alargó tanto que el tic-tac del reloj de pared empezó a sonar como martillazos. No quise presionarla, pero mi paciencia era un hilo delgado a punto de romperse. Finalmente levantó la vista. Su voz fue un susurro tembloroso. «Abuelo, papá me dijo que si contaba lo que vi algo malo te iba a pasar, que te podían llevar preso». Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo y respondí, «Mírame, mi niña, eso que te dijo no es verdad. Tú no me haces daño si hablas. Al contrario, me salvas». Fue entonces cuando lo soltó todo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo lo vi, abuelo. Vi a una niña en el cuarto de abajo. Tenía las manos vendadas y lloraba. Papá cerró la puerta con llave. Y mamá me dijo que no preguntara nada. Cada palabra era como una piedra cayendo en un pozo sin fondo. El cuchillo que estaba sobre la mesa resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un golpe seco. Me agaché para recogerlo y en ese instante recordé la primera plana del periódico. El rostro de Daniela, la niña desaparecida. Sentí que el universo entero me gritaba una sola verdad. Lo que Alma había visto no era un sueño, era real.
La abracé con fuerza, intentando que sus sollozos encontraran un refugio en mi pecho. «Hiciste lo correcto, hija». «Te creo», le repetí una y otra vez. En ese momento comprendí que mi deber no era solo protegerla, sino también sacar a la luz lo que intentaban esconder con amenazas y silencio. Mi mente empezó a trabajar como en mis años de maestro cuando había que armar estrategias. No podía correr a la policía con solo la palabra de una niña. Me arriesgaba a que no me creyeran y que Ramiro regresara antes para borrar todo rastro. Necesitaba pruebas, señales, testigos. Necesitaba armar un rompecabezas sólido. Mientras Alma terminaba de llorar en mis brazos, yo miré por la ventana hacia el portón. El sol iluminaba la calle tranquila, pero yo ya no veía paz. Veía un campo de batalla. En ese instante tomé la decisión que marcaría el resto de mi vida. Ese susurro no se quedaría entre cuatro paredes. Esa misma mañana comenzaría a buscar pruebas. Y si era cierto lo del sótano, entonces no solo salvaría a una niña, también desenmascararía a mi yerno. Lo primero que pensé aquella mañana no fue en enfrentar a Ramiro ni en correr al teléfono para llamar a la policía. No. Lo primero fue proteger a Alma. Ella, con apenas 5 años, había cargado en su pequeño pecho un secreto que podía quebrar a cualquier adulto. La envolví en una manta, la senté en el sillón junto a mí y le prometí, con la seriedad de un juramento, que mientras yo respirara nada malo le pasaría. A los niños hay que darles certezas, no dudas. Así que le hablé con calma. Alma, lo que me contaste es muy importante, pero también es muy delicado. Por ahora nadie más debe saber que ya me lo dijiste. ¿Será nuestro secreto, de acuerdo? Ella asintió con la cabeza, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. Vi en sus ojos algo que me estremeció. La confianza absoluta de quien se agarra a su última tabla de salvación. Decidí mantenerla en casa ese día. Llamé a la escuela con la voz disfrazada de resfriado y pedí permiso para que no asistiera. La maestra aceptó sin hacer preguntas, aunque en su tono detecté un dejo de sospecha. Colgué rápido. Cualquier palabra de más podía levantar ecos donde no convenía. Luego cerré las puertas con llave y corrí las cortinas. El ruido del portón al ajustarse me recordó los barrotes que Alma había descrito. La casa, que siempre había sido un refugio abierto a vecinos y amigos, se transformó de golpe en una fortaleza silenciosa. No era paranoia, era instinto de supervivencia. Preparé un par de sándwiches y los guardé envueltos en servilletas. Le serví jugo a Alma y la senté frente a la televisión con caricaturas. Fingí rutina, normalidad, como si todo fuera un día cualquiera. Pero mi mente estaba a kilómetros de allí, planeando cómo mover la primera ficha en un tablero que se había convertido en un campo minado. Pensé en mi yerno. Lo conocía. Impulsivo, violento, acostumbrado a imponer con gritos lo que no podía con razones. Si sospechaba que Alma había hablado, podía regresar de inmediato y desquitarse. Yo no iba a permitirlo. Mi deber no era solo investigar, era ganar tiempo. Y el tiempo, en este tipo de batallas, vale más que el oro. Mientras tomaba un sorbo de café ya frío, repasé mentalmente a las pocas personas en las que podía confiar. No eran muchas. Tal vez don Hilario, mi vecino de toda la vida que había visto más de lo que decía. Tal vez doña Pabla, la dueña de la tiendita, que observaba a todos con ojos de águila desde su mostrador. Ellos podían tener piezas del rompecabezas que yo aún no alcanzaba. No podía ir directamente a la policía sin pruebas. Los años me habían enseñado que la verdad sin evidencias es como gritar en un túnel. Rebota, pero no avanza. Y peor aún, podía poner a Alma en peligro. Lo primero era recoger señales, certezas, testimonios. Una base firme para que la justicia no pudiera hacerse de oídos sordos. Tomé una libreta vieja de maestro y la abrí en una página en blanco. Allí comencé a anotar. Frases de Alma, descripción de la niña, llantos en el sótano, amenazas de Ramiro. Cada palabra escrita era un clavo en el ataúd del silencio. Sentí que estaba construyendo un escudo, aunque aún me faltaban las espadas para pelear. Esa mañana, con Alma jugando distraída en el sillón, tomé una decisión. Yo mismo comenzaría a investigar en silencio, con paciencia. No por curiosidad, sino por deber. Porque si lo que mi nieta había visto era cierto, entonces en alguna casa de esta colonia había un sótano que escondía a una niña encadenada al miedo. Y yo,
un viejo jubilado con más años que fuerzas, iba a convertirme en el guardián que la sacara a la luz. Al día siguiente, caminé hasta la escuela con Alma tomada de la mano. Ella caminaba en silencio, los pasos pequeños que sabía marcarían mi vida para siempre. La maestra, la señora Ramírez, nos recibió en su despacho con esa mezcla de rutina y cierta ternura que siempre tiene con los niños. Le expliqué que quería hablar sobre unos dibujos que Alma había hecho, porque en la noche me había quedado pensando en las palabras de la niña y a veces los trazos infantiles son memorias pintadas que no saben cómo decirse. La maestra me miró con preocupación y sacó una carpeta donde guardaba los trabajos de los chicos. Esas hojas sueltas serían la primera prueba que yo necesitaba. Sacó los dibujos uno a uno y los fue colocando sobre la mesa. Al principio parecía pura inocencia. Casas, soles, árboles mal trazados con crayones gastados. Pero a medida que los íbamos viendo, una misma figura se repetía con insistencia. Una niña sentada en un rincón oscuro con líneas negras detrás que parecían barrotes. Un foco colgando apagado. Manos con vendas dibujadas en rojo. No era arte abstracto de un día. Era un relato que se reproducía con la misma caligrafía infantil, y cada repetición era una cuerda más al cuello de la duda. Sentí que la mesa bajo mis manos se volvía un altar de señales. La maestra bajó la voz y me dijo: «Don Teodoro, últimamente Alma dibuja siempre lo mismo. Al principio pensamos que era un juego, pero ahora hay detalles que preocupan». Me mostró una hoja donde la niña había dibujado una puerta pequeña con escalones, y junto a ella unas letras tropezadas que parecían intentar escribir sótano. La página olía a crayón viejo y jabón de manos. Esa fragancia doméstica contrastaba con el horror que comenzaba a tomar forma. No pude más que agradecer con la garganta seca y salir con las pruebas en la mano, como quien lleva una deuda pesada. Caminando de regreso a la tiendita de Doña Pabla, pensé en cómo las cosas pequeñas del barrio se conectan. La mujer que despacha, el vecino que siempre mira, las cámaras que a veces graban sin que uno sepa. Fui hasta la tienda con la carpeta debajo del brazo y el corazón acelerado. Doña Pabla me recibió con su delantal manchado de harina, la mirada aguda y esa costumbre suya de saberlo todo sin preguntar. Le conté lo de los dibujos y ella frunció el ceño. Luego se llevó la mano al corazón y dijo que sí. Que la noche anterior había visto movimientos extraños en la casa de Ramiro, pero que no se atrevía a decirlo para no meterse en problemas. Le pregunté por las cámaras. La tiendita de Doña Pabla tenía una cámara modesta sobre la puerta, instalada años atrás para cuidar el mostrador de latas y el tarro de billetes. Ella me miró un segundo, como sopesando, y luego asintió. Mi nieto guarda las grabaciones en la computadora del local. Puedo revisarlo, pero no quiero que se arme un lío si no hay algo claro. Le pedí que lo hiciera, que por favor revisara la noche en la que Ramiro había traído a la niña y que si encontraba algo, me avisara. Su voz tembló un poco al decirlo. Se notaba el miedo al rumor, esa fuerza silenciosa que protege a los que se esconden detrás de puertas cerradas. Volví a mi casa con la sensación de que las piezas se movían más rápido ahora. No quería que nadie supiera que estaba buscando, así que pedí a don Hilario, mi vecino de confianza, que viniera esa tarde a tomar un café. Hilario llegó apoyado en su bastón, con los ojos llenos de historias y una paciencia de roca. Le conté, despacio, lo que Alma había dicho y lo que los dibujos mostraban. Él no habló mucho, pero cuando lo hizo, su tono era firme. Hay que juntar pruebas, Ernesto. La gente duda cuando no hay pruebas. Me ofreció su ayuda para vigilar discretamente la casa de Ramiro y para hablar con algún joven del barrio que pudiera echar un vistazo a las grabaciones sin levantar sospechas. Mientras tanto, Doña Pabla me llamó por la tarde con la voz apretada. Don Teodoro, mi nieto encontró algo en las grabaciones. No es claro, está borroso, pero se ve a un hombre entrando a la casa con una niña. La toma del brazo. No se ve la cara de la niña bien, pero por la ropa, por la hora, podría ser la noche que dices. Fue un hilo fino de esperanza que me recorrió entero. Le pedí que hiciera una copia en un USB y que se la guardara. Que no dijera nada a nadie hasta que yo pudiera mostrarlo a la policía o tener más testigos. Ella aceptó, asustada, y colgó con un «Dios nos proteja, don Teodoro».
Esa misma tarde fui a la casa de la maestra y le pedí que guardara los dibujos y que no dijera nada a las autoridades todavía. Su protección a los niños era más importante que la prisa de un juicio. Le expliqué que necesitábamos más, un testigo que confirme, el video que doña Pabla podía conseguir y tal vez alguna voz de la comunidad que se atreviera a hablar. Me propuse ser discreto. Las acusaciones sin pruebas podían convertirnos en villanos ante la mirada de un barrio que prefiere la tranquilidad a la verdad. Por la noche, sentado en mi cocina con la libreta de maestro abierta, repasé cada dato. La frase de Ramiro, los dibujos, la grabación borrosa, la mirada de Alma. Cada elemento era un clavo en la estructura que estaba construyendo para sostener una acusación. No podía confiar en las emociones. Necesitaba evidencias que resistieran la fría mirada del inspector. Apunté horarios, describí prendas, anoté la hora aproximada en que la cámara había registrado el paso del pick-up. Escribir me devolvía el control. En la página, la historia dejaba de ser rumor y se convertía en un expediente. Mi mente empezó a trabajar como en mis años de maestro cuando había que armar estrategias. No podía correr a la policía con solo la palabra de una niña. Me arriesgaba a que no me creyeran y que Ramiro regresara antes para borrar todo rastro. Necesitaba pruebas, señales, testigos. Necesitaba armar un rompecabezas sólido. Mientras Alma terminaba de llorar en mis brazos, yo miré por la ventana hacia el portón. El sol iluminaba la calle tranquila, pero yo ya no veía paz. Veía un campo de batalla. En ese instante tomé la decisión que marcaría el resto de mi vida. Ese susurro no se quedaría entre cuatro paredes. Esa misma mañana comenzaría a buscar pruebas. Y si era cierto lo del sótano, entonces no solo salvaría a una niña, también desenmascararía a mi yerno. Lo primero que pensé aquella mañana no fue en enfrentar a Ramiro ni en correr al teléfono para llamar a la policía. No. Lo primero fue proteger a Alma. Ella, con apenas 5 años, había cargado en su pequeño pecho un secreto que podía quebrar a cualquier adulto. La envolví en una manta, la senté en el sillón junto a mí y le prometí, con la seriedad de un juramento, que mientras yo respirara nada malo le pasaría. A los niños hay que darles certezas, no dudas. Así que le hablé con calma. Alma, lo que me contaste es muy importante, pero también es muy delicado. Por ahora nadie más debe saber que ya me lo dijiste. ¿Será nuestro secreto, de acuerdo? Ella asintió con la cabeza, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. Vi en sus ojos algo que me estremeció. La confianza absoluta de quien se agarra a su última tabla de salvación. Decidí mantenerla en casa ese día. Llamé a la escuela con la voz disfrazada de resfriado y pedí permiso para que no asistiera. La maestra aceptó sin hacer preguntas, aunque en su tono detecté un dejo de sospecha. Colgué rápido. Cualquier palabra de más podía levantar ecos donde no convenía. Luego cerré las puertas con llave y corrí las cortinas. El ruido del portón al ajustarse me recordó los barrotes que Alma había descrito. La casa, que siempre había sido un refugio abierto a vecinos y amigos, se transformó de golpe en una fortaleza silenciosa. No era paranoia, era instinto de supervivencia. Preparé un par de sándwiches y los guardé envueltos en servilletas. Le serví jugo a Alma y la senté frente a la televisión con caricaturas. Fingí rutina, normalidad, como si todo fuera un día cualquiera. Pero mi mente estaba a kilómetros de allí, planeando cómo mover la primera ficha en un tablero que se había convertido en un campo minado. Pensé en mi yerno. Lo conocía. Impulsivo, violento, acostumbrado a imponer con gritos lo que no podía con razones. Si sospechaba que Alma había hablado, podía regresar de inmediato y desquitarse. Yo no iba a permitirlo. Mi deber no era solo investigar, era ganar tiempo. Y el tiempo, en este tipo de batallas, vale más que el oro. Mientras tomaba un sorbo de café ya frío, repasé mentalmente a las pocas personas en las que podía confiar. No eran muchas. Tal vez don Hilario, mi vecino de toda la vida que había visto más de lo que decía. Tal vez doña Pabla, la dueña de la tiendita, que observaba a todos con ojos de águila desde su mostrador. Ellos podían tener piezas del rompecabezas que yo aún no alcanzaba. No podía ir directamente a la policía sin pruebas. Los años me habían enseñado que la verdad sin evidencias es como gritar en un túnel. Rebota, pero no avanza. Y peor aún, podía poner a Alma en peligro.
Lo primero era recoger señales, certezas, testimonios. Una base firme para que la justicia no pudiera hacerse de oídos sordos. Tomé una libreta vieja de maestro y la abrí en una página en blanco. Allí comencé a anotar frases de Alma, descripción de la niña, llantos en el sótano, amenazas de Ramiro. Cada palabra escrita era un clavo en el ataúd del silencio. Sentí que estaba construyendo un escudo, aunque aún me faltaban las espadas para pelear. Esa mañana, con Alma jugando distraída en el sillón, tomé una decisión. Yo mismo comenzaría a investigar en silencio, con paciencia. No por curiosidad, sino por deber, porque si lo que mi nieta había visto era cierto, entonces en alguna casa de esta colonia había un sótano que escondía a una niña encadenada al miedo. Y yo, un viejo jubilado con más años que fuerzas, iba a convertirme en el guardián que la sacara a la luz. Al día siguiente, caminé hasta la escuela con Alma tomada de la mano. Ella caminaba en silencio, los pasos pequeños que sabía marcarían mi vida para siempre. La maestra, la señora Ramírez, nos recibió en su despacho con esa mezcla de rutina y cierta ternura que siempre tiene con los niños. Le expliqué que quería hablar sobre unos dibujos que Alma había hecho, porque en la noche me había quedado pensando en las palabras de la niña y a veces los trazos infantiles son memorias pintadas que no saben cómo decirse. La maestra me miró con preocupación y sacó una carpeta donde guardaba los trabajos de los chicos. Esas hojas sueltas serían la primera prueba que yo necesitaba. Sacó los dibujos uno a uno y los fue colocando sobre la mesa. Al principio parecía pura inocencia. Casas, soles, árboles mal trazados con crayones gastados. Pero a medida que los íbamos viendo, una misma figura se repetía con insistencia. Una niña sentada en un rincón oscuro con líneas negras detrás que parecían barrotes. Un foco colgando apagado. Manos con vendas dibujadas en rojo. No era arte abstracto de un día. Era un relato que se reproducía con la misma caligrafía infantil, y cada repetición era una cuerda más al cuello de la duda. Sentí que la mesa bajo mis manos se volvía un altar de señales. La maestra bajó la voz y me dijo: «Don Teodoro, últimamente Alma dibuja siempre lo mismo. Al principio pensamos que era un juego, pero ahora hay detalles que preocupan». Me mostró una hoja donde la niña había dibujado una puerta pequeña con escalones, y junto a ella unas letras tropezadas que parecían intentar escribir sótano. La página olía a crayón viejo y jabón de manos. Esa fragancia doméstica contrastaba con el horror que comenzaba a tomar forma. No pude más que agradecer con la garganta seca y salir con las pruebas en la mano, como quien lleva una deuda pesada. Caminando de regreso a la tiendita de Doña Pabla, pensé en cómo las cosas pequeñas del barrio se conectan. La mujer que despacha, el vecino que siempre mira, las cámaras que a veces graban sin que uno sepa. Fui hasta la tienda con la carpeta debajo del brazo y el corazón acelerado. Doña Pabla me recibió con su delantal manchado de harina, la mirada aguda y esa costumbre suya de saberlo todo sin preguntar. Le conté lo de los dibujos y ella frunció el ceño. Luego se llevó la mano al corazón y dijo que sí. Que la noche anterior había visto movimientos extraños en la casa de Ramiro, pero que no se atrevía a decirlo para no meterse en problemas. Le pregunté por las cámaras. La tiendita de Doña Pabla tenía una cámara modesta sobre la puerta, instalada años atrás para cuidar el mostrador de latas y el tarro de billetes. Ella me miró un segundo, como sopesando, y luego asintió. Mi nieto guarda las grabaciones en la computadora del local. Puedo revisarlo, pero no quiero que se arme un lío si no hay algo claro. Le pedí que lo hiciera, que por favor revisara la noche en la que Ramiro había traído a la niña y que si encontraba algo, me avisara. Su voz tembló un poco al decirlo. Se notaba el miedo al rumor, esa fuerza silenciosa que protege a los que se esconden detrás de puertas cerradas. Volví a mi casa con la sensación de que las piezas se movían más rápido ahora. No quería que nadie supiera que estaba buscando, así que pedí a don Hilario, mi vecino de confianza, que viniera esa tarde a tomar un café. Hilario llegó apoyado en su bastón, con los ojos llenos de historias y una paciencia de roca. Le conté, despacio, lo que Alma había dicho y lo que los dibujos mostraban. Él no habló mucho, pero cuando lo hizo, su tono era firme. Hay que juntar pruebas, Ernesto. La gente duda cuando no hay pruebas. Me ofreció su ayuda para vigilar discretamente. La casa de Ramiro
y para hablar con algún joven del barrio que pudiera echar un vistazo a las grabaciones sin levantar sospechas. Mientras tanto, doña Pabla me llamó por la tarde con la voz apretada. Don Teodoro, mi nieto encontró algo en las grabaciones. No es claro, está borroso, pero se ve a un hombre entrando a la casa con una niña. La toma del brazo. No se ve la cara de la niña bien, pero por la ropa, por la hora, podría ser la noche que dices. Fue un hilo fino de esperanza que me recorrió entero. Le pedí que hiciera una copia en un USB y que se la guardara. Que no dijera nada a nadie hasta que yo pudiera mostrarlo a la policía o tener más testigos. Ella aceptó, asustada, y colgó con un «Dios nos proteja, don Teodoro». Esa misma tarde fui a la casa de la maestra y le pedí que guardara los dibujos y que no dijera nada a las autoridades todavía. Su protección a los niños era más importante que la prisa de un juicio. Le expliqué que necesitábamos más, un testigo que confirme, el video que doña Pabla podía conseguir y tal vez alguna voz de la comunidad que se atreviera a hablar. Me propuse ser discreto. Las acusaciones sin pruebas podían convertirnos en villanos ante la mirada de un barrio que prefiere la tranquilidad a la verdad. Por la noche, sentado en mi cocina con la libreta de maestro abierta, repasé cada dato. La frase de Ramiro, los dibujos, la grabación borrosa, la mirada de Alma. Cada elemento era un clavo en la estructura que estaba construyendo para sostener una acusación. No podía confiar en las emociones. Necesitaba evidencias que resistieran la fría mirada del inspector. Apunté horarios, describí prendas, anoté la hora aproximada en que la cámara había registrado el paso del pick-up. Escribir me devolvía el control. En la página, la historia dejaba de ser rumor y se convertía en un expediente. Caminé hasta la panadería, como siempre lo hacía, pero el aire estaba distinto. Doña Teresa, la panadera, me entregó los bolillos con una sonrisa débil y una frase apenas audible. «Cuídese. Don Teodoro». Detrás de ella, una mujer joven me miraba con burla contenida, murmurando a otra clienta. «¿Ya supiste? Dice que su yerno es un monstruo. Está loco el viejo». Sentí un ardor en la nuca, como si cada palabra se clavara como un alfiler, pero no respondí. Mientras regresaba a casa con la bolsa de pan, un grupo de hombres se había reunido en la esquina. Entre risas nerviosas hablaban del escándalo de la colonia. Cuando pasé frente a ellos, uno dijo en voz alta: «Oiga, don Teodoro, ¿cuándo nos invita a ver esas historias de miedo que inventa?» Las carcajadas explotaron, pero no me detuve. Seguí de largo con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía un nudo apretándome el estómago. Ya en la tarde, don Hilario vino a verme. Traía el rostro serio y el bastón en la mano. Se sentó en mi porche y encendió un cigarro. «La gente está dividida, Ernesto. Algunos creen en ti, otros no. Pero escúcheme, los que callan son los que más saben. Y yo te digo algo. El barrio está empezando a sospechar, aunque les dé miedo aceptarlo». Su voz era grave, casi un susurro, pero cargada de certeza. Mientras hablábamos, doña Rosa, mi vecina de toda la vida, cruzó la calle con un plato de pan dulce recién horneado. Me lo entregó con las manos temblorosas y los ojos húmedos. «Yo le creo, don Teodoro», dijo. «Esa niña Alma no inventa cosas. Y usted menos. Si necesita testigos, cuente conmigo». Sus palabras fueron un bálsamo entre tanto veneno. La abracé brevemente y le agradecí. Sabía que ese gesto sencillo era más valioso que 1000 discursos. Pero no todos compartían su valentía. Al caer la tarde, un grupo de jóvenes pasó frente a mi casa gritando «¡Viejo loco!» y patearon el portón antes de huir corriendo. Alma lloró abrazada a mi cintura y yo apreté los dientes conteniendo la rabia. Esa burla me dolió menos que el miedo reflejado en los ojos de mi nieta. Era claro. Ramiro ya estaba moviendo sus hilos, envenenando al barrio contra mí. La noche cayó con un aire pesado, húmedo. Encendí una vela frente a la foto de mi hija Mariana y recé en silencio. Afuera se escuchaban risas de hombres ebrios en la cantina y el ruido de una motocicleta que pasaba a toda velocidad. Todo me sonaba a amenaza. Cerré con llave la puerta y reforcé las ventanas. Alma se quedó dormida abrazando su muñeca de trapo, pero yo me quedé despierto, vigilando la calle desde la penumbra de la sala. Cerca de la medianoche, escuché pasos frente al portón. Me asomé por la ventana y vi una sombra que se detenía a mirar.
No logré distinguir el rostro, pero el corazón me dijo que era Ramiro. Permaneció ahí unos segundos, inmóvil, y luego se marchó con el mismo silencio con que había llegado. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era solo un desafío, era una advertencia. Al amanecer, el barrio ya estaba agitado otra vez. Algunos vecinos murmuraban en la tienda que la policía había pasado rondando más de lo habitual. Otros aseguraban haber visto a Ramiro discutir con hombres desconocidos cerca de su casa. La tensión era palpable. Las risas nerviosas, las miradas huidizas, las persignaciones discretas. El aire estaba cargado de miedo, pero también de expectación, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de estallar. Yo sabía que no podía detenerme ahí. Con la copia del video en mis manos, los dibujos de Alma guardados y el apoyo silencioso de unos pocos valientes, tenía que empujar más fuerte. El barrio podía estar dividido, pero la verdad empezaba a hacer grietas en la fachada de mentiras. La siguiente jugada sería decisiva: volver a la comandancia, exigir el cateo y preparar a Alma para lo inevitable. Porque ya no era solo mi lucha. Ahora era el deber de salvar a las niñas que aún podían estar atrapadas en ese sótano maldito. Esa mañana el cielo estaba gris, cargado de nubes negras que parecían anunciar la tormenta que todos esperábamos. Caminé con paso firme hacia la comandancia, con el USB en un bolsillo y los dibujos de Alma bajo el brazo. El inspector Ortega me recibió con gesto cansado, pero cuando le mostré las pruebas en orden, video, dibujos, testimonios, su rostro cambió. No me vio ya como a un viejo terco, sino como a un testigo vital. Golpeó la mesa con decisión y dijo: «Es suficiente. Pediremos la orden de cateo de inmediato». El papeleo fue rápido, más de lo que pensé. Ortega sabía que el juez desconfiaría, pero el video y los dibujos de la niña eran pruebas difíciles de ignorar. Esa tarde, cuando el sol apenas se asomaba tras las nubes, 2 patrullas llegaron a la colonia. El sonido de las sirenas apagadas pero presentes retumbaba como un presagio. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, algunos con curiosidad, otros con miedo, muchos con incredulidad. Alma se aferró a mi mano con los ojos llenos de miedo. Le acaricié la cabeza y le dije en voz baja: «Hoy se acaba, mi niña. Hoy todo saldrá a la luz». Ella asintió apenas, abrazando su muñeca de trapo como si fuera un escudo. Su silencio era tan fuerte como cualquier grito. Sabía que en sus ojitos estaba el reflejo de todo el horror que había callado. Frente a la casa de Ramiro, los policías formaron un cerco. Ortega se adelantó con la orden en la mano y golpeó la puerta con la voz firme de quien no pide, exige: «¡Policía! ¡Abra la puerta!». El silencio respondió primero, luego un ruido de cerrojos apresurados. Ramiro apareció en el marco, desaliñado, con los ojos enrojecidos y la camisa manchada de sudor. «¡No tienen derecho!», gritó, aferrado al marco de madera como un animal acorralado. Ortega levantó la orden y repitió: «Tenemos autorización judicial. Hágase a un lado». Ramiro soltó una carcajada amarga y trató de cerrar la puerta, pero 2 agentes empujaron al mismo tiempo y el marco cedió con un crujido. La multitud afuera contuvo la respiración. Algunos vecinos se persignaron. Otros murmuraban mi nombre entre dientes, como admitiendo en silencio que lo que tantas veces negaron estaba a punto de mostrarse. El interior de la casa estaba en penumbra. El olor era sofocante: humedad, encierro, colillas de cigarro, cerveza rancia. Botellas vacías y ropa tirada por el suelo daban testimonio de noches largas y turbias. Ortega ordenó revisar cada cuarto. Los agentes abrían puertas de golpe, levantaban colchones, encendían linternas. La tensión era tan fuerte que cada chirrido de las tablas sonaba como un disparo. Y entonces, uno de los policías gritó desde el fondo: «¡Aquí! ¡El sótano!». Corrí hacia allá con el corazón desbocado. Bajo una alfombra vieja y maloliente, hallaron una trampilla de madera. El chirrido de las bisagras oxidadas al levantarla heló la sangre de todos los presentes. Un aire frío y húmedo brotó del hueco, acompañado de un sollozo débil, casi apagado. El silencio cayó sobre la multitud como un peso insoportable. Ortega levantó la linterna y ordenó a 2 agentes bajar por la estrecha escalera. El crujido de la madera resonaba como tambores en la oscuridad. Y de pronto, un grito infantil rompió la penumbra. «¡Ayuda!
Los vecinos afuera comenzaron a llorar. Algunos se tapaban la boca con las manos, otros se abrazaban temblando. Yo me apoyé en la pared, con las piernas flojas, sintiendo que el alma se me escapaba por la garganta. Minutos después, emergieron cargando a una niña pequeña. Estaba pálida, con el cabello enmarañado y los brazos envueltos en trapos sucios. Su pijama colgaba como harapos. Era Sofía, la niña desaparecida de Tlaquepaque, cuya foto había visto semanas antes en el periódico. Los vecinos estallaron en gritos y lamentos. Algunos lloraban, otros se santiguaban. Yo solo pude quedarme inmóvil, con lágrimas que se desbordaban sin control. Ortega levantó la voz por encima del caos. ¡Arresten a este hombre ahora mismo! Ramiro forcejeó, pateando como un animal atrapado. ¡Es mentira! ¡Me quieren hundir! ¡Todo es un complot!, y gritaba mientras los agentes lo reducían contra el suelo. La multitud se volvió un mar de condena. Nadie reía ya, nadie dudaba. El monstruo había quedado al descubierto, y todo lo que comenzó con el susurro de mi nieta en la cocina ahora era verdad frente a los ojos de un barrio entero. Cuando sacaron a la niña del sótano, la multitud se partió en un murmullo ahogado. Algunos vecinos corrieron a ofrecer cobijas, otros lloraban con los ojos desorbitados. La pequeña Sofía apenas podía sostenerse en pie. Su mirada perdida y el temblor de sus labios eran la evidencia más cruel de lo que había vivido. Ortega la entregó con cuidado a los paramédicos que ya esperaban afuera. Ese instante fue como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Alma, mi nieta, al verla salir de aquel agujero, se aferró a mi cintura con fuerza y dijo con voz quebrada: «Era ella, abuelo», la niña que lloraba. Sus palabras fueron un hilo que me rompió el corazón, pero también un bálsamo. Me confirmaban que mi nieta no estaba loca, que todo lo que había visto y callado era real. Le acaricié el cabello y le susurré: «Hiciste lo correcto, hija. Tú salvaste una vida». El barrio entero, que días antes me había llamado loco, guardaba ahora un silencio denso. Nadie se atrevía a mirarme directamente a los ojos, pero en sus rostros vi vergüenza y un reconocimiento silencioso. Don Hilario se acercó cojeando, me dio una palmada en el hombro y murmuró: «Tenía razón, Ernesto. Siempre la tuvo. Y gracias a usted, esa niña está viva». Mientras los policías esposaban a Ramiro, él no dejaba de gritar y maldecir. Sus palabras eran un vómito de rabia, pero ya no tenían poder. La imagen de la niña rescatada era más fuerte que cualquier mentira. El barrio que antes me había dividido, ahora lo señalaba a él como el monstruo que era. Yo lo observé un momento, sin odio, pero con una calma dura. El hombre que había pretendido aterrorizar a mi nieta ya no tenía dónde esconderse. Doña Rosa, la vecina que me había traído pan dulce, lloraba a un lado de la calle. Entre sollozos me pidió perdón. «Dudé de usted, don Teodoro, y ahora veo que cargaba con la verdad solo». Yo la abracé y le dije: «No hay nada que perdonar. A veces el miedo nos hace ciegos, pero la verdad siempre se abre paso, aunque le cierren todas las puertas». Los paramédicos se llevaron a Sofía en una camilla, y el eco de la ambulancia alejándose quedó flotando en la calle como una campana de esperanza. Yo me quedé quieto, con Alma aún tomada de mi mano. La sentía temblar, pero su respiración comenzaba a ser más tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, mi nieta no parecía cargar sola con el peso del miedo. Ortega se me acercó antes de irse. Tenía el rostro cansado, pero los ojos firmes. «Gracias, don Teodoro. Su valentía salvó a una niña. Y créame, no todos se atreven a hacer lo que usted hizo». Yo lo miré y respondí: «No fue valentía, inspector. Fue amor. El amor por mi nieta me obligó a escuchar lo que otros preferían callar». Él asintió en silencio y se marchó. Esa noche, ya de regreso en casa, encendí una vela frente a la foto de mi hija. Le hablé en voz baja como si pudiera oírme. «Tu niña nos salvó, Mariana. Su inocencia fue la llave que abrió la verdad. Hoy Sofía está libre porque Alma no se quedó callada». Y mientras decía esas palabras, sentí que en la brisa que entraba por la ventana había una respuesta dulce, casi maternal. Me senté con Alma en el sillón y la abracé fuerte. Le conté que en la vida siempre habrá voces que nos llamen locos, exagerados o mentirosos, pero que la verdad, aunque susurre,
siempre es más fuerte que cualquier grito. Ella me miró con ojos cansados pero llenos de luz, y me dijo, «Yo quiero ser valiente como tú, abuelo». Entonces supe que, aunque la historia había nacido de un horror, también nos había dejado un legado, el valor de hablar cuando otros quieren callar. Hoy te cuento esta historia para que no olvides que un susurro puede salvar una vida. Que el amor por la familia es más fuerte que el miedo. Y que nunca debemos dejar que el silencio se convierta en cómplice. Escríbeme desde qué ciudad nos estás viendo, suscríbete y comparte este relato. Porque quizá, en algún rincón, otro abuelo necesita escuchar que aún es posible destapar la verdad y proteger a quienes más lo necesitan.